buenas tardes a todas y a todos. Hoy damos por finalizada nuestra Semana Internacional de la Comunicación 2021. Como todo lo bueno que inicia, también tiene que concluir. Así estamos llegando a finalizar este gran evento donde hemos podido ser partícipes de más de 30 actividades en modalidad digital e híbrida, donde han desfilado más de media centena de invitados e invitadas de gran relevancia de nuestro contexto local, nacional e internacional, todo en torno a la importancia de la alfabetización mediática e informacional. Esperamos que las hayan disfrutado y obtengan los conocimientos necesarios para su formación académica y para su desarrollo profesional en el futuro próximo. Para dar cierre a esto, me permito ceder la palabra al licenciado Ángel Quintanilla Ibarra, presidente del Consejo Consultivo Externo de nuestra facultad, quien nos compartirá un mensaje de cierre de esta semana. Adelante, licenciado. Buenas tardes. Desde su planeación, nos planteamos para esta semana de actividades una serie de objetivos especialmente académicos y de formación extracurricular que estuvieran relacionados con las diversas temáticas de los programas de asignatura de las diferentes licenciaturas de la facultad. Por ello, nos enfocamos en la invitación de profesionales, docentes, emprendedores e investigadores con una gran experiencia que permitieran a nuestros alumnos reforzar sus conocimientos en el ámbito de las ciencias de la comunicación, y a quienes les agradecemos nos hayan compartido su tiempo y expertise. Consideramos que el esfuerzo realizado por la administración y por quienes colaboramos en la organización de esta semana ha sido de un gran beneficio para la comunidad estudiantil, pues toda la información compartida a lo largo de estos 5 días nos ha permitido actualizarnos en los retos y estrategias que se requieren para transitar con éxito en los procesos de comunicación a partir de esta nueva normalidad. Pues como lo expresamos al inicio, los efectos de la contingencia sanitaria y la transformación digital requiere de nuevo conocimiento que solo puede ser adquirido a través de compartir información con quienes han tenido que evolucionar en este sentido y que amablemente se nos ha compartido por quienes, por su responsabilidad profesional, viven día a día esta transición y donde la experiencia y la innovación son grandes aliados. Hemos vivido una semana de actividades intensa e inédita, donde se logró la colaboración de 70 expertos en sus entornos profesionales en 33 diferentes conferencias, conversatorios o paneles, donde su participación y el entorno digital fueron claves para lograr los objetivos de formación que nos planteamos. En esta Semana Internacional de la Comunicación, compartida a través de los medios sociales, digitales, oficiales de la facultad y de acuerdo a las métricas recabadas, se obtuvo una cobertura de alrededor de 67,000 personas, de las cuales cerca de 11,000 generaron una reacción a través de un me gusta, un comentario o compartieron alguna publicación de este evento. Muchas gracias a todos ustedes, pues su decidido apoyo al participar activamente en estos procesos de autoaprendizaje hacen que los esfuerzos colaborativos realizados como sociedad civil en coordinación con nuestra comunidad académica nos impulsen y alienten en la búsqueda de egresar mejores profesionistas para servir mejor a nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Quintanilla. Ahora me permito ceder la palabra a la doctora Montserrat Arango Morales, coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, quien nos brindará un mensaje y procederá a clausurar oficialmente esta Semana Internacional de la Comunicación 2021. Adelante, doctora Montserrat. Buenas tardes a todas y a todos. Hemos llegado al final de una semana intensa de actividades a través de un programa que nos permitió traerles a ustedes a notables profesionales, investigadores, emprendedores que día a día nos compartieron sus experiencias y que nos permitieron conocer la actualidad, retos y futuro en diversos temas relacionados con la comunicación,
mercadotecnia, periodismo y medios sociales. Información muy valiosa que servirá para fortalecer su formación académica y conocer más sobre el entorno actual en momentos que a más de 2 años de inicio de la contingencia sanitaria y que como comunicadores debemos valorar y mantenernos actualizados, ya que después de este proceso disruptivo sabemos que la interacción de la humanidad ya no será igual. Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro rector, el Dr. Santos Guzmán López, a los miembros de la Red AMI México, de la UNESCO, y a los integrantes del Consejo Consultivo de nuestra facultad, en especial al licenciado Ángel Quintanilla Ibarra, presidente del mismo, quienes son nuestros aliados estratégicos y que gracias a sus aportaciones y colaboración es que esto ha sido posible. Ya lo comentaba el licenciado Quintanilla en su intervención acerca de la numeralia y estadísticas globales de los alcances y cobertura de esta semana entre nuestra comunidad. Estamos contentos y orgullosos de saber que se alcanzaron los objetivos planteados y eso ha sido gracias a ustedes que nos siguieron puntualmente en todas y cada una de las conferencias, paneles y conversatorios a lo largo de esta semana. Para ustedes, nuestro mayor agradecimiento. A las y los docentes, administrativos y equipo técnico que participaron en la planeación, organización y producción audiovisual, muchas gracias. Antes de la clausura, les quiero invitar a que nos acompañen en las actividades del Festival Interescolar de Cine que tendremos a lo largo de la semana que viene. Esperamos que el resultado más importante de este esfuerzo colaborativo y el que nos mueve para realizar este tipo de actividades de formación integral es el que ustedes se hayan quedado con nuevas experiencias, nuevo conocimiento y que coadyuve no solo en su formación profesional, sino también en su formación de vida. Pues bien, con esto me permito hoy, 5 de noviembre de 2021, clausurar las actividades de la Semana Internacional de la Comunicación, Alfabetización Mediática y la Transformación Digital. Esperamos que esta semana haya sido de gran utilidad. Por su amable atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arango. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestros últimos invitados, quienes nos compartirán un tema sobre la información como medio para la prevención de adicciones. Damos la bienvenida a Omar Cervantes. Él es licenciado en Comunicación Pública e Institucional. Y también damos la bienvenida a Magda González, licenciada y especialista en adicciones. Esperamos que los disfruten. Adelante con la charla. Bienvenidos, me da mucho gusto saludarles. Yo soy Magda González y estamos en una conversación muy interesante, la comunicación dentro de las adicciones. Gracias por estar con nosotros. Esto es en el marco de la Semana Internacional de Comunicación. Y hoy tenemos este tema que vamos a abordar con un especialista precisamente. Y para esto quiero que vean este material audiovisual que tenemos preparados para ustedes. El cerebro adicto. ¿Qué efecto producen las drogas en mi cerebro? ¿Es posible tener adicción a Internet? ¿Por qué se produce una adicción? Lo que entendemos por adicción a algo no es otra cosa que un aprendizaje con recompensa que se hace patológico y acaba arruinando el proyecto de vida de la persona afectada y generando problemas a los que le rodean. El consumo crónico de drogas, alcohol, tabaco o los comportamientos adictivos a los juegos de azar o la suplantación de la identidad en Internet se apropian del circuito de recompensa, elaboran un condicionamiento y llegan a afectar no solo al funcionamiento, sino también a la estructura cerebral. Al comparar un cerebro normal y uno adicto, en este caso a la cocaína, se observa cómo disminuye la actividad de diversas áreas del cerebro, en este caso representadas en color rojo desde la frente hacia atrás. El riesgo y la aventura, la curiosidad por lo desconocido, generan un placer innato, mayor o menor según el temperamento de cada uno. Las situaciones que entrañan peligro
provocan un aumento de dopamina, neurotransmisor que procesa los estados de emoción positiva. Ante una situación placentera, las neuronas del núcleo accumbens reciben dopamina, mientras la amígdala evalúa la recompensa prevista. La corteza prefrontal procesa la información, sopesa, compara opciones y decide libremente la respuesta, actuando finalmente de una manera u otra. Normalmente la dopamina no permanece en el espacio de la sinapsis entre las dos neuronas del núcleo accumbens. Las mismas neuronas que la liberan la recapturan al interior. Además, en esta región existen las interneuronas que descargan el neurotransmisor inhibidor GABA, que controla y dosifica la liberación de dopamina. Esto permite que nuestro cerebro mantenga un equilibrio y no estemos ni eufóricos ni apáticos sin motivo. Todas las drogas rompen el equilibrio de la dopamina, bien aumentando la concentración de dopamina en el espacio de la sinapsis o prolongando el tiempo que permanece antes de ser capturada. La cocaína, por ejemplo, bloquea el recaptador de dopamina, lo que hace que ésta permanezca más tiempo en el espacio entre sinapsis, prolongando el efecto placentero. La anfetamina, otro psicoestimulante, además de impedir que la dopamina sea recapturada, aumenta la cantidad de la que se libera de forma que la concentración aumenta muy rápidamente. Por otro lado, la nicotina estimula directamente las neuronas productoras de dopamina. En cambio, los opiáceos, el cannabis y la morfina impiden la liberación del inhibidor de dopamina GABA. En el caso del consumo de éxtasis, además, se destruyen literalmente las neuronas al romperse en trozos llamados cuerpos apoptóticos. El consumo crónico de cocaína, alcohol u opiáceos disminuyen además los receptores de la dopamina, que permanecen en niveles bajos incluso después de un año de dejar el consumo. De ahí que disminuyan paulatinamente los efectos placenteros de la droga y se cree la necesidad de una mayor cantidad para conseguir el mismo efecto. Se explica así la compulsividad asociada al síndrome de la abstinencia. La adicción no se desarrolla tras un primer consumo, sino que es un largo proceso de consolidación de un aprendizaje. Memorizar es aumentar la intensidad de las conexiones entre neuronas, las sinapsis. Cuando una neurona recibe información, libera el neurotransmisor glutamato y receptores de la otra neurona expulsan los iones magnesio, permitiendo la entrada de iones calcio al interior de la neurona. Estos iones desencadenan una cascada de reacciones que fortalecen la conexión entre ambas. Con el consumo crónico de la droga se modifica el proceso, ya que el exceso de estimulación producido por la dopamina aumenta los receptores del glutamato. Esto hace que la internalización del calcio sea muy intensa y se establezca el recuerdo a largo plazo. El hipocampo guarda la memoria del estímulo gratificante. Registra el recuerdo de forma más intensa y duradera cuanto más placentero es el estímulo, estableciendo la memoria emocional esencial en la adicción. Al inicio del consumo o del juego, se aprenden inconscientemente las circunstancias ambientales que rodean la situación. De esa forma la recompensa se asocia a algo, un olor, un lugar. El aprendizaje de los pasos para conseguir el objetivo placentero crea la memoria procedimental que requiere el tálamo, el cerebelo y el núcleo caudado. Es el mismo tipo de memoria que nos permitió, por ejemplo, aprender a montar en bicicleta y recordar los movimientos recuperándolos rápidamente de la memoria tras años de no hacerlo. Al percibir de nuevo aquel olor o ver ese lugar en el que se consumió en su día la droga, la dopamina promueve el recuerdo inconsciente asociado a la recompensa y despierta la información necesaria para conseguir el premio. En una situación normal, la corteza orbitofrontal seleccionaría la respuesta después de analizar los datos. Sin embargo, cuando se ha producido la adicción, el funcionamiento es diferente. Se pierde el control sobre los circuitos del lóbulo frontal y se generan respuestas automáticas y compulsivas. En este caso son las neuronas de la sustancia negra las que envían la dopamina a la región dorsal del cuerpo estriado y al lóbulo parietal, sin pasar por el control prefrontal. De esta forma, quienes sufren la adicción no deciden, sino que se encuentran obligados a consumir. Pero si jugar y comunicarse son actividades genuinamente humanas, ¿por qué se pueden hacer patológicas?
Elegir la identidad en un mundo virtual tiene un efecto de recompensa como el dinero en el juego. Alteran el estado emocional del jugador y pueden acabar creando la obligación de jugar, la adicción. En el caso de las redes sociales, cuando la persona trata de vivir una vida virtual ideal, le produce el mismo efecto placentero y puede llegar a convertirse en una adicción sin darse cuenta. En realidad, actividades que nos generen un efecto placentero tan normales como utilizar los dispositivos móviles o Internet, al producirse por efecto de la dopamina, si se hacen sin medida, pueden convertirse en adicción y, por tanto, incontrolable y obsesivo. La mayoría de conductas adictivas tienen su origen en la adolescencia, ya que en esa época no están aún ajustados los sistemas de recompensa ni los de memoria emocional. Las chicas son más vulnerables aún que los chicos debido a las diferencias de la amígdala cerebral, una región crítica para la regulación social, cognitiva, emocional y comportamental. Las alteraciones cerebrales no se resuelven solo con fuerza de voluntad. Sin embargo, la prevención, el autocompromiso de limitar el propio terreno de actuación para protegerse contra las imprudencias, es capaz de frenar el impulso placentero. Una asignatura optativa denominada Felicidad, dirigida por Ernst Fritz Schubert en el Instituto Willy Hellpack de Heidelberg, pone de manifiesto que el gusto por vivir y el desarrollo de la personalidad se pueden enseñar. Con sentido de la vida, que permite analizar los problemas y dominarlos, se puede experimentar el estrés en forma positiva, como estímulo para vivir y convivir. Los alumnos de Felicidad reconocen haber dejado de fumar compulsivamente o consumir hachís. El convencimiento de tener el destino de uno mismo en las propias manos, superar una crisis y no estar solo, suponen una buena prevención para no caer en la destructiva red de las dependencias y adicciones. Estamos en presencia de Omar Cervantes Rodríguez, es licenciado en comunicación, con una trayectoria muy amplia en el sector público, en comunicación pública también, en la comunicación institucional y en los medios de comunicación, además con una especialidad en adicciones. Omar, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Magda, muy buenos. Gracias a todos los que nos están viendo en esta Semana Internacional de la Comunicación de la Universidad de Nuevo León. Un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes. Cuéntanos, Omar, ¿qué tiene que ver la comunicación con las adicciones? ¿Cómo abordar este tema dentro de esta problemática? Bueno, acabamos de ver un video muy ilustrativo de lo que es la enfermedad de la adicción y me parece que tiene todo que ver la comunicación. Finalmente, hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2021, debemos empezar a hablar de ciertos temas como son las adicciones de frente, responsablemente, abriendo espacios y visibilizando la situación real que vive nuestro país y que vive el mundo. Anteriormente, décadas pasadas, estos temas eran especies de tabús, especies de estigmas de los que nadie quería hablar. Cuando iniciaron los primeros estudios de alcoholismo, por allá en la década de 1930 del siglo pasado, si no me equivoco fue por los 40 cuando el primer periodista Jack Alexander publicó en un periódico de circulación nacional en los Estados Unidos su primer artículo sobre lo que era en aquel entonces la naciente organización de Alcohólicos Anónimos. Un periodista que se interesó en los Alcohólicos Anónimos y que de ser un esfuerzo menor entre un grupo de gentes entre Akron, Ohio y Nueva York, este periodista visibilizó a nivel nacional un tema que es el alcoholismo. De entonces a la fecha han transcurrido ya cerca de 80 años y hoy vemos todavía que es complejo abordar estos temas. Por eso yo felicito a la universidad por abrir estos espacios, felicito a los medios de comunicación que están abriendo estos espacios, porque la comunicación en las adicciones se puede utilizar para
educar, como lo acabamos de ver en este video divulgativo de la Universidad de Navarra, donde queda muy claro que la adicción es una enfermedad. Se puede utilizar para prevenir, y quizá ese es uno de los temas de mucho interés para esta audiencia, que es la Semana de la Comunicación Internacional de la Universidad de Nuevo León, porque hay una gran área de oportunidad en materia de prevención. A veces cuando pensamos en prevención, pensamos en campañas publicitarias, en que un par de creativos en alguna agencia de publicidad elaboran mensajes en contra de las adicciones. Y hemos visto campañas fracasar porque no tienen el sustento científico y metodológico de lo que debe tener un programa integral de adicciones. Y finalmente, la comunicación, pues es informar. Tenemos que como país, y si el tiempo lo permite, quizá valga la pena reflexionar más adelante sobre lo que estamos viviendo actualmente en esta pandemia, donde se han incrementado los índices de algunas adicciones. Entonces, los medios de comunicación tradicionales, digitales, deberíamos estarnos profesionalizando en este tema de salud pública que cuesta vidas, causa desastres en los hogares y por supuesto cuesta mucho dinero tanto al sector público como al sector privado. Entonces la comunicación en las adicciones es una gran herramienta. Yo me siento privilegiado de ser un licenciado en comunicación que después hice un posgrado en adicciones y que pueda combinar ambas especialidades para poder hacer y hablar en este tipo de foros. Parte de la comunicación es información, es lo que decías en este momento. Entonces, podemos considerar que la comunicación es una gran herramienta para la prevención de las adicciones. Sí, donde yo me formé como especialista en adicciones, que es el Centro de Estudios Superiores de Monte Fénix, que es del Grupo Monte Fénix, una de las clínicas más prestigiadas de todo el país para el tratamiento de adicciones. El lema del Centro de Estudios es educar para prevenir. Entonces me parece que tenemos que manejar en dos sentidos la comunicación. Hay que hacer educación, porque recordarás, quizá los jóvenes que hoy nos están viendo no tengan esta noción de lo que vamos a hablar, pero tú y yo sí la podemos tener. Recordarás hace 20 o 30 años, el alcoholismo, ya no digamos otro tipo de adicciones, eran completamente estigmatizados. Un alcohólico es una persona, es un pecador, es un desadaptado social, es alguien que no tiene fuerza de voluntad, es un vago, es un perdedor, en fin, se le etiquetaba con una gran cantidad de adjetivos que lo único que hacía es que en este desplazamiento de sentirse aislado de la sociedad no pudiera atender su problema. Hoy está clarísimo, tanto el alcoholismo, que es la adicción al alcohol, como la adicción a otras drogas, es una enfermedad y como tal tenemos que hablar de que es una enfermedad. Yo tengo 7 años aproximadamente escribiendo en Grupo Milenio sobre adicciones. Yo aplaudo que Grupo Milenio es, si no me equivoco, el primer medio de comunicación que abiertamente abrió espacios para tocar estos temas que son de interés general y que ya no tenemos por qué tener debajo del tapete o guardados en el closet de la casa. Hay que hablarlos, hay que informar, hay que educar, y educar es decir, no, tu familiar que tiene una adicción no es un desadaptado, es un enfermo, y como tal hay que tratarlo. E informar, porque al final del día las estadísticas desafortunadamente siguen creciendo. En México, las estadísticas que rigen la materia de adicciones son las encuestas nacionales de adicciones que realiza el sector salud a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, pero se hacen cada año o cada 3 años a veces, y entonces es bien importante para los medios de comunicación, para la población en general, ¿qué está pasando? Hoy mismo, salvo algunos artículos de algunos medios de comunicación, hoy mismo no tenemos claridad de, en la pandemia que lleva ya más de 18 meses,
cómo se ha incrementado el consumo de adicciones, de conductas disfuncionales, y son temas sobre los que hay que estar hablando e informando, y me parece que los medios de comunicación tienen esta vocación de responsabilidad social, de decir, esto es uno de los temas que deben visibilizarse y que deben de abordarse y que debe haber debates públicos. Es decir, yo no pretendo que los alcohólicos anónimos dejen de ser anónimos, pero sí pretendo que aprendamos a hablar de que esta es una enfermedad del siglo XXI que está causando destrozos en los hogares. Y en otras adicciones es lo mismo, es decir, se estigmatiza todavía y hay una, digamos, una resistencia a reconocer el problema. Por eso, y mencionando los puntos que tú decías, informar a través de los medios de comunicación, el sector público y otros organismos. Y también educar al interior de la familia, al interior de los planteles escolares. ¿Cuál es la diferencia y cómo amalgamar, o sea, para que sea una lucha, digamos, que tenga los efectos de prevención antes de que la juventud o los adultos pues caigan en esta realidad de las enfermedades por adicción? Buenísima tu pregunta, querida Magda, porque, a ver, voy a entrar un poco en un tema que seguramente es del interés de los estudiantes de comunicación, que es hacer campañas. Yo te voy a platicar una experiencia. Yo fui director general de comunicación social del gobierno de Nuevo León en el sexenio de Natividad González Parás, donde tú recordarás, y para los jóvenes que todavía eran niños, tuvimos 2 olas de delincuencia organizada muy fuertes que empezaron a entrar en el estado. Entonces sacamos unas campañas de televisión y de radio muy agresivas. Creo que también había espectaculares, pero de radio y televisión eran campañas muy agresivas, dirigidas a la parte emocional negativa de los jóvenes, de decirles el por qué no tendrían que estarse involucrando con la delincuencia organizada, que el ver la vida de repente esta que plantean aspiracionalmente en algunas series o películas puede terminar mal, sí, y que entrar en el mundo de las drogas siempre tiene un final trágico. Sí. La campaña por sí mismo fue muy impactante, sí hay que reconocerlo, pero, contestando tu pregunta, faltaron todas las demás herramientas de comunicación. Ahora mismo, cuando empezó el sexenio actual del presidente López Obrador, en sus primeros proyectos había una gran campaña paraguas contra las adicciones que se llamaba Juntos por la Paz. Y antes de la pandemia llegamos a ver por ahí algunos spots de radio, de televisión, porque había un interés. Igual eran storyboards hechos un poco para generar conciencia del daño que puede hacer el consumo de drogas. Esto está bien, pero como comunicador, experto en campañas institucionales, debo decirlo, no podemos quedarnos con esta parte. Si no hacemos lo que acabas de mencionar, si no llevamos la comunicación a la casa, a través de talleres informativos, educativos, al barrio, a esta parte de reconstruir el tejido social, a las instituciones, a los hospitales, y empezar a tener, además de una campaña publicitaria, una campaña preventiva que de manera integral atienda el tema, difícilmente podrá ser una campaña exitosa. Es decir, una campaña mediática es insuficiente para hacer prevención. Voy a poner un ejemplo y con eso termino esta intervención. A los fumadores, las cajetillas de cigarros dicen: fumar causa adicción, fumar puede hacerte perder un pie por diabetes, y te ponen imágenes espantosas. Yo te aseguro que quienes son fumadores ya son inmunes a esa imagen, ya ni siquiera la ven. ¿Por qué? Porque se creó justamente para cumplir un requisito legal de la industria tabacalera, pero no está generando prevención. Entonces, la prevención va mucho más allá de hacer grandes campañas publicitarias, tiene que ir concatenada con trabajo
de tierra, trabajo social y trabajo de reconstrucción del tejido social. A ver si lo estoy entendiendo y si lo vamos viendo. Tienen que intervenir entonces a la par, digamos, instituciones, universidades, instituciones públicas, universidades, organismos e inclusive la familia. ¿Cuál es el papel de cada uno de ellos para que, digamos, pueda redoblarse el esfuerzo de la información, de la comunicación, por lo tanto, de la prevención? Me parece que el sector educativo es básico. Cuando me invitan a mí a dar pláticas sobre adicciones, sobre todo en preparatorias, yo les digo que estas pláticas deben empezarse a dar en primaria, en sexto de primaria. Si empezamos a hablar de prevención de adicciones en sexto de primaria y en secundaria, como hoy lo hacemos de educación sexual y de otros temas, a través de la educación podemos entrar a las familias y podemos establecer todo un plan integral. Yo veo con muy buenos ojos que la Universidad de Nuevo León es pionero en este trabajo de hacer prevención y de atender las adicciones como un tema importante, porque al final la población estudiantil pues es parte del universo afectado por esta enfermedad. Bien, y la pandemia nos ha traído, obviamente, una problemática que aún desconocemos, ya lo mencionabas, Omar. Hay, digamos, pocos números en ese sentido que reflejan la realidad de lo que no reflejan todavía la realidad de los efectos, sobre todo a nivel neurológico, emocional, psicológico, en la pandemia, porque el tema de salud, obviamente la física, conocemos los números, pero lo que va a traer y lo que va a cambiar en ese sentido la pandemia todavía no lo sabemos. ¿Qué es lo que se ha reflejado? ¿En dónde se ha reflejado esta preocupación de lo que sigue después del encierro, sobre todo en el sector de jóvenes y de jóvenes adultos? La salud mental efectivamente ha sido uno de los grandes temas en la pandemia. No hay cuantificación, pero quienes tenemos consulta privada, yo te puedo decir que se han disparado los casos de ansiedad, se han disparado los casos de depresión, se han disparado los casos de trastornos del estado anímico y por supuesto, voy a enumerar para no ahondar mucho, se incrementaron los trastornos de ciertas conductas obsesivas compulsivas como la comida. La gente comía compulsivamente mientras estaba haciendo el famoso home office o la escuela en casa. La gente se dedicó a comer. La gente incrementó el consumo de alcohol. La gente incrementó su consumo de pornografía, redes sociales y videojuegos. Y la gente incrementó el consumo de apuestas de azar a través de las plataformas de internet. Entonces, por supuesto, la pandemia ha causado una afectación en el sector salud mental y hay que atenderlo. Todavía no tenemos los datos, pero seguramente cuando los tengamos van a verificar esto que nosotros tenemos en el consulto privado. Bien, a ver, aquí me están preguntando, parte de la audiencia que nos está escuchando y viendo. Omar, ¿cómo hacer para reconocer que uno que se tiene un problema? No quiero hablar en temas personales, pero se tiene un problema o se cree tener un problema de adicción que no lo está viviendo del todo con conciencia. Es decir, ¿cómo saber si ya una persona es adicto? Lo primero que hay que hacer es establecer la comunicación asertiva. Esto es una enfermedad. Cuando tú o algún familiar tuyo tiene una gripa, un problema intestinal, un problema oftálmico, vas con el especialista a que te diagnostique porque sabes que es una enfermedad que tiene un tratamiento. Si aprendemos a ver esto como una enfermedad y no como un estigma que vaya a ser señalado, entonces las familias lo que tienen que hacer es pedir ayuda. ¿Cómo saberlo? Hay muchos índices que nos pueden prender los focos rojos, pero voy a mencionar dos por obviedad del tiempo. Cuando hay un incremento en frecuencia, en cantidad de consumo y cuando ya está trayendo problemas en otros aspectos de su vida personal, administrativos, sociales, laborales, escolares, familiares, legales, económicos. Cuando el consumo de la sustancia o de alguna conducta adictiva como el juego causa problemas alrededor, ahí hay un foco rojo. Y de inmediato lo que hay que hacer es
pedir ayuda e ir con un profesional, como cuando vas con el pediatra o vas con el dentista o vas con el oftalmólogo. Está relacionada la siguiente pregunta. ¿A quién pedir ayuda? Cuando tienes miedo o la persona tiene miedo de comunicar que tiene un problema. Las instituciones públicas, por supuesto, tienen planes y proyectos, oficinas de atención pública sobre adicciones. A nivel de la medicina mental, esto cae dentro de la psiquiatría, es parte de la salud mental, lo ven terapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras o especialistas en adicciones como tu servidor, que estamos especializados justamente en todo lo que es adicciones, codependencia, conductas obsesivo-compulsivas que pueden generar un diagnóstico claro. Además hay información de agrupaciones muy buenas como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Jugadores Compulsivos Anónimos, y hay muchas líneas de atención. Si me permites, yo tengo mi plataforma desde hace varios años que es www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Ahí pueden encontrar mucha información e incluso algunos autodiagnósticos que pueden hacer ahí en la computadora para saber si tienen un problema o no. Por último, porque hay varias preguntas más, pero se pueden relacionar con lo que voy a preguntarte, Omar. Me dicen aquí, cuando ves que un amigo tiene un problema, ¿qué es lo que se puede hacer cuando se resiste a aceptar? Hay que hacer una intervención amorosa y firme. Les recomiendo mucho a todo el auditorio que nos está viendo la serie de Netflix Intervention, donde podrán ver lo que se hace cuando una persona está en negación. Son herramientas muy poderosas para tratar de convencerlo, no de juzgarlo, sino de ofrecerle una ayuda desde el amor, entendiendo que está enfermo y que merece una oportunidad para rehabilitarse. Hablarlo con él primero, ¿sí? Antes que con cualquier otra persona, su familia, sus maestros. Decirle a nivel de los jóvenes que nos están viendo ahorita, oye, yo creo que ya a ti ya se están pasando las cucharadas, yo creo que tú ya tienes un problema, ¿por qué no vas con tal? O sea, sembrarle la semilla, porque a veces a nivel de compañeros de la facultad hay una relación más estrecha que con la misma familia. Otra pregunta, ya por último, ahora sí, porque sí son muchas, pero ya lo vamos a dejar ahí. ¿Cómo decirle a mis papás que tengo un problema si tengo miedo de decirlo? Híjole, eso sería fabuloso, que los chavos se den cuenta que tienen un problema. Los chavos normalmente son los últimos en darse cuenta y son los papás quienes les dicen. Si esa es la situación, van de gana y decirle, papá, mamá, creo que tengo un problema con mi forma de beber o con mi forma de fumar o con mi forma de consumir, necesito ayuda. Así de simple. Ya. La comunicación familiar. Así es. Omar, muchas gracias. Omar Cervantes Rodríguez, gracias por estar con nosotros, gracias por platicar de este tema muy interesante y que además esperemos que llegue a todos quienes nos están viendo. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Magda, gracias a todos los jóvenes, esperemos que esto sea de utilidad. Quizá no sea un campo muy explorado, pero hay mucho que hacer en este tema, en el futuro de la comunicación en la que ustedes van a estar. Agradecemos a nuestros invitados por habernos compartido este interesante tema y conocer los puntos fundamentales para prevenir las adicciones. También, gracias a toda la comunidad estudiantil y docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación por habernos acompañado a través de las plataformas digitales. Muchas gracias a todos y a todas y esperamos que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima.